Buenas tardes. Eh, Quiero saludar a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como lo hemos anunciado, el día de hoy tenemos como invitada principal a Paloma Sarria de la Sociedad Peruana de Renovables y con ella estaremos conversando en unos minutos. Adicionalmente, vamos a tener también en el panel a Severo Buenalaya de Ocinermin y a Javier Matos, que es abogado especializado en energía. Eh, Como les decía, quiero agradecerles mucho por acompañarnos en este ya acostumbrado horario de los miércoles a las 18:30 de Perú y Colombia. Y quiero además mencionarles de que vamos a seguir tocando el tema de transición energética desde los diferentes frentes, como lo hemos venido haciendo. Y así que la próxima transmisión, que será el 30 de marzo, tocaremos un tema muy interesante porque abordaremos la transición energética desde la óptica de la minería, ¿no? Así que nada más de mi parte, quiero invitar a Paloma a pasar. eh, Así que, producción, si me das una mano. Paloma, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, se te escucha bien. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación, Paloma. No Gracias a quiero ti. tomar mucho tiempo, así que quiero invitarte a que puedas proceder con la presentación. Perfecto. Producción. Gracias. Buenísimo. Bueno, ya, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre la transición energética y el rol de las renovables en este importante cambio que hay que hacer en el Perú y en el mundo, y ya estamos en vías de, y también sobre la generación distribuida. Como dijo Renato, mi nombre es Paloma Sarri y yo soy la directora ejecutiva de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Bueno, la siguiente, por favor, para hacer una pequeña introducción sobre la asociación. Solo para los que no nos conocen, la SPR fue creada en el 2017, es una asociación civil sin fines de lucro. Ya somos más de 40, disculpen, ahí faltaba corregir, pero ya somos más de 40 y este año ojalá podamos llegar a ser más de 50. Son todas empresas, grandes generadores, desarrolladores, consultores, fabricantes de tecnología, organizaciones que apuestan por el impulso de las energías renovables no convencionales, ¿no? Que incluyen en el Perú, ¿no? Bajo lo que está establecido en el marco regulatorio, incluyen la solar, la eólica, la geotérmica, la mareomotriz, la biomasa y las hidroeléctricas hasta 20 megavatios. Y también impulsamos todo lo que son las tecnologías afines a estas como bueno, otras tecnologías que requieran del consumo de las renovables, como por ejemplo el hidrógeno verde, la movilidad eléctrica, el almacenamiento que tiene que acompañar la instalación de las energías renovables. Todas esas tecnologías las impulsamos y promovemos. Y evidentemente con el fin de, tenemos varios objetivos, ¿no? Diversificar la matriz energética, descarbonizar la industria, reactivar la economía, garantizar la seguridad energética del país, o sea, no seguir dependiendo en grandes hidros y térmicas, ¿no? Y tener otras fuentes de tecnologías, descentralizar la generación, ¿no? Que no esté solamente en el centro, sino que se expanda a otros lados del Perú, y lo bueno de las renovables es que están en el sur, en el norte, en el centro, en todos lados. Entonces a través de las renovables es posible descentralizar la generación y uno de lo más importante es asegurar la sostenibilidad ambiental, ¿no? Tenemos que reducir nuestro impacto en el cambio climático y eso lo podemos lograr con las energías renovables. La siguiente, por favor. Bueno, acá son algunas de las empresas, no voy a entrar en detalle, pero bueno, nada, tal vez interesante comentar la siguiente, porfa, que, que en el último año han ingresado empresas del sector de hidrocarburos, ¿no? Y creo que eso da una señal de que también quieren hacer la transición energética y esperamos que más ingresen este año de ese rubro para continuar en ese camino, ¿no? Valga la redundancia de que estamos hoy día hablando de la transición energética, pero bueno, esta presentación está en la si quieren ir a la página web del SPR, ahí están todos nuestros socios y pueden ver quiénes participan, pero como comenté, grandes operadores, fabricantes, desarrolladores, entre otros, ¿no? Que todos apuestan por las energías renovables en el Perú. La siguiente, por favor.
Y bueno, a través de un poco las medidas que voy a ir comentando luego, queremos lograr, ¿no? Queremos lograr varias cosas, ¿no? Específicamente en tres pilares, en tres grandes pilares, ¿no? Reactivación económica y cierre de brechas sociales. Hemos estimado que todos los proyectos que están, o el pipeline de proyectos renovables que está en desarrollo en el Perú, están cuantificadas en más de 10.000 millones de dólares. O sea, hay inversiones cuantificadas en esa cantidad que se podrían desplegar, ¿no? Si se destrabara la regulación y se empezara a implementar la energía renovable en el Perú. Hemos estimado que estos proyectos también podrían generar más de 60.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. También, muy importante, pueden ayudar a reducir la tarifa eléctrica para todos los peruanos y también llevar energía a los más de 2 millones de peruanos que no tienen, ¿no? Y que están en zonas aisladas, ¿no? Donde no llega la red y se puede hacer, no sé, instalaciones solar fotovoltaicas, entre otras, para darles energía. Y bueno, en términos de seguridad energética ya lo mencioné, ¿no? Muy importante diversificar la matriz para no depender de pocas tecnologías y tecnologías que son no renovables, ¿no? O con riesgos, y descentralizar la matriz, ¿correcto? Y el cumplimiento, pues, de nuestros compromisos bajo el Acuerdo de París de reducciones de gases de efecto invernadero, y reducir la contaminación para lograr la sostenibilidad ambiental y bienestar social. La siguiente, por favor. Bueno, para entrar un poco al tema de hoy día, ¿no? La transición energética, ¿no? ¿Qué es la transición energética? ¿Qué rol cumplen las renovables dentro de todo este proceso y cómo vamos, ¿no? Y cómo empezó, ¿no? Entonces, un poco para retroceder y darles un contexto, ¿no? En diciembre del 2015, ¿no? A raíz de la COP21 de París, que la COP son las conferencias de cambio climático que realizan las Naciones Unidas, ¿no? En esa COP, de la del 2015, se firmó un acuerdo internacional que definió que hacia finales de siglo, para poder reducir los efectos del cambio climático, teníamos que llegar a un objetivo de establecer el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, ¿no? Eso se estableció en diciembre de 2015 y luego a raíz de eso es que se empiezan a generar medidas para realizar esto, ¿no? Y una forma de realizar este objetivo es evidentemente, la herramienta principal es la transición energética, ¿no? Que básicamente significa cambiar de un sistema energético radicado, ¿no? Basado en combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, y básicamente basado en fuentes renovables y limpias, ¿no? ¿Y cómo se implementa la transición energética, ¿no? Evidentemente, un gran tema es el despliegue de las energías renovables para reemplazar los combustibles fósiles, y ese es digamos, el corazón de la transición energética, son las renovables. Pero también, por ejemplo, paulatinamente ir cerrando, ¿no? Todo lo que son las centrales a carbón, ¿no? Y posteriormente las centrales que generan emisiones, ¿no? Lo que llamamos la descarbonización, ¿no? Y no solamente del sector eléctrico, sino de toda la economía y la industria, ¿no? La electrificación también, ¿no? Pasar de electrificar, ¿no? Procesos y servicios que consumen combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, el transporte. Acá entra todo el tema del transporte eléctrico, ¿no? Los vehículos eléctricos, pasar de vehículos que utilicen gasolina o diésel, ¿no? A vehículos eléctricos que puedan conectarse a la red. Y, bueno, evidentemente esta red tiene que ser una red, ojalá 100% limpia, ¿no? Para que también a través de la electrificación se reduzcan las emisiones, ¿no? Y también todo lo que es la digitalización de los procesos industriales y de las redes, ¿no? Eso también contribuye a mejorar la eficiencia energética y a completar el proceso de transición energética. Entonces, digamos que son esos 4 grandes sectores, ¿no? Y las renovables juegan un rol principal. La siguiente, por favor. Bueno, y acá quería mostrar unos cuadros recientes, ¿no? De cómo va la transición energética en el mundo, ¿no? Vemos ahí cómo ha aumentado la inversión mundial en todo lo que va a llevar la transición energética, ¿no? Y del 2020 al 2021 vimos un incremento de más o menos de 600 billones de dólares a más o menos 800 billones de dólares, ¿no? Y cada año se incrementa más la inversión en esos procesos, ¿no? Desde el 2015, sobre todo, con este acuerdo que les mencioné. Y en términos de participación por región o sector, vemos acá un cuadrito al costado que les quería mostrar.
el mayor, digamos, actor, ¿no? Es Asia-Pacífico, luego Europa, Medio Oriente y África con 31%, y América sigue después con el 20% de participación en inversión en la transición energética del mundo, ¿no? Estos son números que he obtenido de Bloomberg, ¿no? Pero solo para mostrarles algunos números de cómo va la transición energética en términos de inversión. La siguiente, por favor. Bueno, y estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando desde el 2015, como mencioné, pero igual falta mucho por hacer, ¿no? Y acá quería mostrarles, bueno, estamos en un punto de quiebre para el clima, ¿no? Eso no es novedad. Por más que de que se estén haciendo bastantes esfuerzos, igual nos falta muchísimo, y eso es lo que quería comentar con esta lámina, ¿no? El año pasado, antes de la COP26, que ha sido una de las COPs más importantes, o yo diría la más importante, básicamente se publicó este reporte de World Energy Outlook, ¿no? Que básicamente mostró que el ritmo de avance de la transición energética actual es insuficiente para llegar a los objetivos que mencioné de limitar la temperatura mundial a 1.5 grados centígrados, ¿no? Y un poco el mensaje es que se tiene que hacer muchísimo más, ¿no? Y acá un poco comentar que hasta a la fecha, ¿no? Los compromisos asumidos de reducciones de emisiones cubren menos del 20% de la brecha en reducciones que se tiene que cerrar al 2030 para limitar la temperatura en el objetivo que mencioné, ¿no? Entonces, un poco el mensaje es, se está haciendo, pero se tiene que hacer muchísimo más. La siguiente, por favor. Y acá mostramos cómo van el despliegue de las renovables y cuánto más se tienen que desplegar para poder cumplir con este objetivo de limitar la temperatura a 1.5 grados centígrados, que es el objetivo, ¿no? Y acá lo que podemos ver es que de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Si bien las renovables en el 2020 tuvieron una participación récord en la matriz mundial del 29%, el despliegue de esas tecnologías aún debe aumentar significativamente, ¿no? A más del 60% para llegar a ese objetivo. Y bueno, la generación anual como vemos acá abajito, con renovables, debe aumentar anualmente en la próxima década casi el doble, ¿no? que lo que se aumentó del 2011 al 2020, ¿no? Debe aumentar en una tasa promedio de 12% al año para poder lograr este objetivo, ¿no? Entonces es importante que sigamos en el camino de seguir aumentando la participación de las renovables, ¿no? Y en esta participación diría que la solar y la eólica son las que, la solar como punto uno por sus bajos costos y luego la eólica van a ser las que más van a tener una participación importante en este despliegue, ¿no? La siguiente, por favor. Pero bueno, igual hay que pensar que, bueno, tenemos compromisos, pero también cumplir esos compromisos también nos va a ayudar a generar una nueva economía global, ¿no? Que reemplazará una economía basada en hidrocarburos y va a crear oportunidades para mercados de renovables que están, bueno, que tienen muy altos potenciales beneficios económicos, ¿no? Entonces también es importante mencionar eso de ahí. Luego voy a hablar de unos estudios que se han hecho en Perú, donde también se muestra el impacto económico, ¿no? de hacer la transición energética en el Perú. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo vamos en el Perú? La siguiente. Hasta el día de hoy se han llevado a cabo algunas subastas de energías renovables. Estas subastas o licitaciones de energías renovables que llevó a cabo el gobierno entre el 2008, me parece fue la primera, 2009 al 2015, ¿no? Hubieron 4 subastas. Esto nació a través de la implementación del decreto legislativo 1002, que básicamente implementó un mecanismo de fomento para las energías renovables, ¿no? Entonces, a partir de este mecanismo es que se generaron estas 4 licitaciones que, bueno, llevaron, el resultado de esto es que se adjudicaron bastantes proyectos de energías renovables, ¿no? Como podemos ver acá, más de 700 megavatios en energías renovables, incluyendo eólica y solar, biomasa y mini hidro. Y bueno, también lo importante mencionar de esto es que entre el 2009 a 2015, ¿no? Se vieron reducciones en los precios de las renovables bastante importantes, ¿no? De hecho,
de la subasta que se hizo en el 2009 a la que se hizo en el 2015, la eólica cayó, los precios de la eólica cayeron en el 53% y la solar cayó en 68%, ¿no? Alcanzando precios récords que nunca antes se habían visto en el mercado peruano, ¿no? Y eso evidentemente acompañaba la tendencia global de reducción de costos en energías renovables, ¿no? Otras tecnologías, bueno, el rango de precios de otras tecnologías que se vieron en estas subastas, bueno, la mini hidro, ¿no? Que se mantuvo más o menos en el rango de 48, 50 dólares el megavatio hora, y la biomasa también en estos precios que vemos acá de 70, 80 dólares el megavatio hora. Pero la solar y eólica, como les comenté, bajó bastante, y acá vimos que en la última subasta, pues la eólica adjudicó en 38 dólares el megavatio hora y la solar en 48 dólares el megavatio hora, ¿no? Y eso fue en el 2015, ¿no? Ahora estamos en 2022 y los precios están mucho más bajos. La siguiente, por favor. Eso es en términos de subastas, ¿no? Y esto evidentemente, esto se dio del 2008 al 2015 más o menos. Como comenté anteriormente, en el 2015 pues hay esta gran reunión de la COP, ¿no? Donde se establecen estos compromisos de reducción de emisiones, y ahí también al Perú se le adjudica un compromiso de reducción de emisiones importante al 2030, ¿no? En el 2015 el Perú se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% al 2030. Y luego, hace 2 años, el país incrementó este compromiso de reducción de emisiones a 40% al 2030, ¿no? Y después de este ejercicio, ¿no? Basado en estos compromisos que se vienen del 2015, es que se vienen evaluando, ok, ¿cómo se pueden cumplir con esos compromisos de reducción de emisiones, ¿no? Y ahí es que se publican las famosas NDCs, ¿no? O nuestros desafíos climáticos, y abarcan varias áreas, ¿no? Dos áreas importantes que están relacionadas al tema renovables son la NDC de generación de energía y la NDC de transporte, ¿no? ¿Y por qué? Porque las renovables pueden jugar un rol muy importante en poder cumplir con estas medidas de reducción, ¿no? Y bueno, al 2050, esto es al 2030, entonces al 2030 tenemos un compromiso de reducción de emisiones de 40%, y las renovables van a cumplir un rol relevante ahí, y al 2050 pues deberíamos ser carbono neutros, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos que seguir en ese camino de seguir desplegando renovables para reducir totalmente las emisiones a cero al 2050, ¿no? La siguiente, por favor. Esto fue en el del 2015, como digo, se ha ido trabajando hasta el 2000, o sea, bueno, el último compromiso que asumimos, lo incrementamos fue en el 2020, ¿no? Y hace poquito, en enero de 2022, bueno, eso por el lado, como les comenté hace un rato, de compromisos internacionales y lo que ha asumido el Perú. Pero en enero de este año, el Ministerio del Ambiente publicó un decreto supremo que declara interés nacional en emergencia climática, ¿no? En línea con eso que lo mencioné previamente, ¿no? Y acá colocando en relieve los compromisos internacionales de mitigación de cambio climático. En ese marco, coloca las energías renovables en un rol bastante importante. De hecho, esta es la primera vez que se reconoce y asocia a las energías renovables directamente con el cumplimiento de los compromisos que tenemos bajo el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, digamos que con este decreto supremo se establece un rol directo, ¿no? Entre las renovables y reducir el impacto del cambio climático en el Perú, ¿no? Y particularmente o puntualmente lo que establece este decreto supremo es que se deberá garantizar el aprovechamiento de las energías renovables en la matriz energética en condiciones competitivas y eficientes, aumentando progresivamente su participación con proyección de llegar al 20% al 2030 de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no? Y también esto es bastante relevante porque desde el Perú, o sea, el primer, digamos, objetivo que se tuvo de participación de las renovables en la matriz fue de más o menos 5 o 6%, ¿no? Ahora, hoy en día, las renovables participan en menos del 10% de la matriz, y ahora finalmente tenemos un nuevo objetivo, ¿no? De llegar a un 20%. Entonces, es también bastante relevante por esa razón. La siguiente, por favor. Bueno, un poco lo que comenté anteriormente es, digamos, el marco regulatorio que hemos visto a la fecha, que ha ido a incentivar las renovables, los compromisos que tenemos, ¿no? Y el vínculo directo entre los compromisos que tenemos y el rol que deberían jugar las renovables en cumplir ese compromiso, ¿no? Es un poco lo que les mostré previamente. Ahora lo que les quiero mostrar es
bueno, que tenemos todo para lograr esos compromisos, porque tenemos un potencial increíble en el Perú de energías renovables, ¿no? De hecho, el potencial de las renovables en el Perú es 10 veces más la capacidad instalada que tiene el país en la actualidad, ¿no? Y tenemos recursos de calidad mundial y, muy importante, recursos descentralizados, ¿no? Uno de los mejores recursos solares del mundo está en el Perú, en el sur del Perú. También tenemos geotermia al sur, tenemos muy buena eólica en el centro y al norte, mini hidro, ¿no? En todo el Perú entre 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y importante mencionar, ¿no?, que a través del despliegue de estas renovables, pues, podemos lograr un desarrollo descentralizado y el acceso de energía a las poblaciones aisladas. La siguiente, por favor. Bueno, no solamente tenemos un excelente potencial, sino tenemos muchos proyectos en desarrollo, ¿no? Hay muchísimo desarrollo que vemos en la actualidad, ¿no? De acuerdo acá tenemos algunas cifras, ¿no? De acuerdo al plan de transmisión del COES, ¿no? Se establece la potencial entrada de 66 proyectos de energías renovables hasta el 2032, y estos en potencia instalada podrían representar más de 8.000 megavatios, ¿no? ¿Esto qué significa en números, no? Por ejemplo, en eólica, más de 7.000 millones de dólares que se podrían desplegar, en inversión, ¿no? Más de 30.000 puestos de trabajo, en solar, más de 1.000 millones de dólares en inversión, más de 10.000 puestos de trabajo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, importante mencionar que no solamente tenemos el potencial, sino también un pipeline de proyectos en desarrollo con distintos permisos y avances que podrían lograr estos objetivos, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Discúlpenme. Más bien, Paloma, más bien aprovecho que hiciste esa interrupción porque quiero preguntarte algo vinculado justamente a lo que mencionabas. Mucho de lo que, digamos, hay este potencial de generación de empleo que hay con las energías renovables y que tú nos muestras en esta lámina, pero, por ejemplo, en la anterior transmisión que estábamos haciendo con un invitado de Chile sobre hidrógeno verde, nos comentó, digamos, todas las acciones que estaban tomando en Chile para ir, digamos, preparando a la PEA, ¿no?, a la población económicamente activa, a este cambio que va a haber. En el Perú, sea a través del Estado, de la asociación de ustedes o de las propias empresas, ¿se está tomando ya alguna medida al respecto para preparar a esta población? Sí. ¿Te refieres a qué medidas para impulsar las renovables estamos empujando? O sea, me refiero al tema de empleo, me refiero a la gente, a preparar a la población económicamente activa para el cambio, para lo que se viene, para lo que ustedes están preparando en este periodo que va del 2022 al 2032. Ya, sí, excelente. Bueno, no, digamos, no tenemos programas que estemos impulsando en ese sentido. O sea, ahorita estamos más abocados a que se apruebe se apruebe la regulación pendiente para poder, porque estos son proyectos de desarrollo, ojo, pero no son proyectos que tienen contratos de generación de energía. O sea, son proyectos que si no se destraba la regulación, capaz nunca se van a hacer. Entonces, digamos que ahorita estamos más abocados al tema o sea, empujar la regulación pendiente para digamos, que se pueda, que estos desarrollos que ves acá puedan pasar de una etapa de factibilidad a una etapa de implementación. Ahora, ya hay varios proyectos de varias plantas en operación. Eso es algo, por ejemplo, es un tema que hemos conversado en el comité de operaciones de la SPR, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no?, es un poco generar las buenas prácticas de cada empresa que tiene proyectos en operación. Y hemos hablado, por ejemplo, la vez pasada hablamos de la posibilidad de empezar a hacer acuerdos con institutos, como el Senati, por ejemplo, para empezar a preparar a jóvenes en todo lo que es mantenimiento de sistemas de energía renovable, como paneles solares, generadores, etcétera, para no depender de, digamos, un empleo de afuera, ¿no? La idea es que el empleo sea local, como estamos proponiendo acá. Entonces, eso creo que es algo que lo vamos a ir implementando, lo vamos a ir haciendo, pero ojo que, o sea, no vemos
las primeras plantas que se instalaron en el Perú de renovables, bueno, vienen de la última subasta, que fue en el 2015, 2016, ¿no? Entonces, pero es un buen punto, creo que es algo que tenemos que trabajar y creo que el haberlo ya tocado en este comité y de empezar a generar esas buenas prácticas y entrar en contacto y hacer acuerdos con estas instituciones nos va a permitir, puede ser un primer inicio, ¿no? Para empezar a capacitar a la población para estar preparada para estos puestos de trabajo. Sí, con eso contesté tu pregunta. Sí, sí, claro que sí. Sigue, Paloma, por favor, no te distraigo más. Me preguntaste por el tiempo. Según entiendo, estamos casi en el... tú me comentaste que ibas a demorar unos 30, 35 minutos, te faltan 6 filminas, así que creo que estamos bastante bien. Ya, la siguiente, porfa. Sí, bueno, esta solo rapidito la menciono, solo quería resaltar que el tema de la descarbonización y transición energética va a traer bastantes beneficios económicos al país, o sea, es una oportunidad para, para reactivar la economía y también para generar grandes inversiones, ¿no? Y acá hay dos estudios interesantes que se han hecho en el último año. Uno es del BIT y la Universidad Pacífico que hicieron para el MINAM, y acá estimaron que, bueno, si bien el costo de la descarbonización al 2050 se calcula en 93 mil millones de dólares, sin embargo, los retornos se estiman en más del 50%. Entonces es altamente rentable implementar la descarbonización, ¿no? Y lo mismo con ese estudio que hizo Deloitte para Enel, pero ahí fue un proceso donde se involucraron a todos los actores del mercado, ¿no? Donde básicamente... Uy, Algo nos pasó con Paloma. Mientras ella resuelve este problema técnico que aparentemente ha tenido, de repente voy a intentar responder algunas de las inquietudes que nos estaban mencionando, que no tienen, digamos, relación directamente con el fondo del tema, porque en todo caso esas preguntas van a ser respondidas en unos minutos por el panel. Renato Cuadros nos preguntaba o sugería si es que, en todo caso, que sería interesante tener un evento sobre la coyuntura actual del mercado de combustibles local, precios, y también sobre el tema de lo que viene pasando, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y también, bueno, el tema de cómo afrontar este problema. Yo justamente escribí hace un momento y estaba mencionando que hemos preparado, o tenemos preparada una mesa redonda virtual, desde luego, donde vamos a contar con la participación de 5 invitados de diferentes partes de Latinoamérica, donde vamos a conversar un poquito sobre la crisis energética, lo que está pasando en este momento, pero también lo vamos a observar desde el punto de vista de la política energética que cada uno de nuestros países tiene o debería tener o debería seguir, y desde luego observando también el tema de soberanía energética o vinculada desde luego también a lo que es la seguridad en Latinoamérica, desde luego. Así que eso será el 6 de abril, y como mencioné al inicio, yo estoy tratando de hacer un poco de tiempo, como entenderán, para que Paloma pueda volver a conectarse. Y como mencioné al inicio, el día 30 de marzo vamos a tener una presentación, un invitado de Colombia, que es Giovanni Franco, con quien vamos a conversar sobre, digamos, el punto de vista de la minería respecto de la transición energética. Paloma ya está con nosotros, así que si estamos listos vamos a darle paso nuevamente. Perdónenme, la energía, tan importante es. Ya, mira, quiero ir a la última filmina porque ya se me acabó el tiempo y lo más importante son las últimas dos. Bueno, acá, perdón, precios, rapidito nomás, ya lo comenté anteriormente, la solar ha bajado en los últimos años en más de 80%, la eólica en un 70%.
En Perú, bueno, eso lo podemos hablar después, creo que en algunas preguntas me la vas a hacer, ¿no? Pero en el Perú se estima que proyectos que están en desarrollo de eólica y solar, por ejemplo, sus precios están o podrían estar en $30 el megavatio hora, ¿no? Pero dada la tendencia que hemos visto de algunas licitaciones del año pasado, creo que esto podría ser hasta menos. Y dado que el precio del mercado regulado está con más de $60 el megavatio hora, si ingresaran eólica y solar, pues se podría haber una reducción directa en la tarifa que paga el usuario, o sea, tú y yo. Ya, entonces eso es bastante importante de mencionar. La siguiente, por favor. Ya, esto. ¿Qué es lo más importante que estamos empujando en el corto plazo? Y ahí también el representante de Sinarmin va a poder comentar lo mismo que yo para poder impulsar las renovables, ¿no? Pero en el muy inmediato plazo tenemos que iniciar un proceso de planificación energética de mediano y largo plazo, con todo multisectorial, inclusivo, participativo, que nos permite establecer objetivos claros de penetración de renovables y otras tecnologías en el largo plazo, ¿no? No podemos, como siempre dice el presidente de la asociación, eso tiene que ser política de Estado y no de gobierno, ¿no? Y necesitamos un plan a largo plazo para que nos trace objetivos y caminos, ¿no? No ir al andar, ¿no? Entonces eso es muy importante y lo estamos impulsando. Y lo otro también, el tema de la participación de las energías renovables en las licitaciones del mercado regulado, ¿no? De las distribuidoras. Ahí lo que queremos es simplemente que se permita que las renovables puedan entrar a competir en igualdad de condiciones que otras tecnologías que hasta ahora participan en ese tipo de licitaciones, ¿no? Y ahí estamos proponiendo que, por ejemplo, se hagan licitaciones por bloques horarios, es decir, que las distribuidoras liciten 24 energía para las 24 horas del día y que cada postor pues entregue la energía de acuerdo a su curva de producción, ¿no? Y que gane el de menor precio. O lo otro que también estamos empujando es que se separen los mercados de energía y potencia, ¿no? Tanto en el mercado regulado como en el mercado libre, ¿no? Entonces ahí, porque hasta ahora, bueno, en el Perú, si tú contratas energía, tienes que contratar energía y potencia. Entonces, si se separa eso, ya, por ejemplo, una planta de energía solar que tiene potencia firme muy baja asociada a ese tipo de planta, ¿no? Podría simplemente vender la energía asociada a la planta y por otro lado, pues quien contrate esa energía podría por otro lado contratar la potencia, ¿no? Entonces, esos son dos cambios fundamentales que estamos empujando y si se dan esos cambios, ¿no? Que se permita la participación de estas tecnologías en las próximas licitaciones del mercado regulado y que en el mercado libre se puedan contratar la potencia de energía por separado, ahí sí vamos a ver, ¿no? Creo que vamos a ver que muchos de estos proyectos que mencioné que estaban en desarrollo pasen de una fase de desarrollo a una fase de implementación, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante en el corto plazo. Ahí también el Ocinamil me podrá apoyar y comentar al respecto. Y lo otro es que se apruebe el reglamento de generación distribuida, ¿no? Es un tema que también querían comentar hoy día en este evento. Ese reglamento se presentó en el 2018, pero quedó en stand-by. Desde el 2018 que no se ha visto, digamos, un movimiento, entonces queda pendiente que se apruebe. Nosotros como SPR estamos empujando que se apruebe el reglamento. Perdón, en la siguiente lámina tengo algunos puntos sobre la generación distribuida que me gustaría mencionar rápidamente antes de terminar. Entonces, digamos, bueno, sí, no tenemos, ¿no?, un marco regulatorio para la generación distribuida. Lo que tenemos que hacer es empujar que se apruebe este marco regulatorio en el corto plazo. Esperamos que sí. Capaz no sea tan fácil porque, bueno, hasta ahora había un tema de sobreoferta, poca demanda, entonces tal vez cierta inercia, ¿no?, de las distribuidoras que esto avance, pero bueno, hay que seguir empujando, ¿no? Y ahí en ese reglamento lo que va a permitir es que aquellos sistemas fotovoltaicos para autoconsumo o quienes quieran desarrollar un sistema de autoconsumo puedan obtener la autorización de las empresas distribuidoras para conectarse a sus redes, inyectar sus excedentes de energía a la red y eventualmente ser remunerados por dichos ingresos, ¿no? Entonces, el reglamento que estaba pendiente definió unos límites, ¿no? Dividió entre microgeneración distribuida y mediana generación distribuida, se establecieron unos límites ahí y luego lo otro, pero lo que quedó pendiente, entre varias cosas, es el net metering,
los sistemas de pago justos por la energía inyectada, entre otros temas, ¿no? Entonces, ese reglamento hay que seguir empujando para lograr su aprobación en el corto mediano plazo, ¿no? Y también lo otro que hay que hacer es introducir mecanismos de promoción e incentivos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es financiamiento, se deberían trabajar líneas de crédito específicas para cubrir, por ejemplo, la inversión inicial para alternativas de microgeneración distribuida, ¿no? Que son sistemas hasta 200 kilowatts, ¿no? Porque ese tipo de, digamos, clientes tal vez no tienen acceso a estas líneas de crédito, ¿no? O, por ejemplo, créditos blandos con subsidios de tasas, o cambiar el criterio de evaluación de crédito para que sea más fácil para un microgenerador poder recibir el financiamiento. Entonces, financiamiento yo entiendo que es un tema que va a ser clave para que esto despegue. Y también se debería, por ejemplo, evaluar nuevos modelos de negocio con las distribuidoras para lo que es la mediana generación distribuida, ¿no? Y otro tema que también he conversado con varias personas que me han dicho que eso puede ser interesante de empujar como asociación, es ver la posibilidad de tal vez hacer un piloto, ¿no? Tendríamos que definir ahí tal vez de mediana generación distribuida con una distribuidora, ¿no? Utilizando sus redes para un poco ver cuáles son los beneficios que se generan para la distribuidora a partir de la implementación de ese piloto, ¿no? Entonces, y tener números sobre la base de qué hablar para poder seguir empujando la aprobación del reglamento, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor, y ya con eso termino. En Latinoamérica, en realidad, el tema de la generación distribuida está avanzando bastante. En el Perú todavía estamos medios rezagados porque no se ha aprobado el marco regulatorio, pero solo para comentar, ya hay 15 países, con el pionero siendo Brasil, ¿no? Que ya tienen su marco regulatorio para la generación distribuida, ¿no? Brasil es, digamos, en términos de números, ¿no? Que lidera el desarrollo de esto en la región es Brasil, con más de 260.000 sistemas instalados que superan los 3.000 megavatios de potencia en generación distribuida. Luego México, y también por ahí, número 4, quería mencionar Chile, ¿no? Chile también está bastante avanzado con ese tema. Bueno, ya tiene su marco regulatorio y pues hay bastante avance por el lado de despliegue de proyectos, ¿no? Entonces hay que, ojalá, poder apuntar a eso en Perú y vamos a hacer todo lo posible como gremio para seguir empujando que se apruebe el reglamento y poder darle una oportunidad a la generación distribuida, ¿no? Eso, muchas gracias. Disculpe que me extendí. No, por favor, Paloma, no te preocupes. Vamos a volver en un par de minutos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro panel para conversar y atender las preguntas de todos nuestros seguidores. Gracias. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte.
a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, conoce a tus clientes y desbloquea el poder de los datos para mejorar tu estrategia de pricing. Bien, estamos ya de regreso con todos ustedes. Quiero agradecerles por su paciencia, por esperarnos. Y quiero invitar a pasar a Severo Buenalaya, ¿no? Severo es gerente de generación y transmisión de Ocinermin. Así que si producción me apoya, quisiera invitarlo a que nos acompañe. Severo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación de Energía Contacto y por acompañarnos hoy en esta transmisión en vivo. Sí, hola, buenas. ¿Cómo están todos? Saludos a Nato, Paloma, muy buena exposición. Estamos aquí justo para conversar sobre el tema, ¿no? Gracias. Gracias, Severo. Y quiero también invitar a Javier Matos. Javier es abogado, especialista en Derecho de la Energía por la Universidad de Dundee y consultor del sector. Bienvenido, Javier. Estás muteado, me parece, Javier. Yo no te escucho. Algo... Bueno, mientras Javier de repente puede solucionar el problema técnico que aparentemente está presentando, vamos a tratar de ir conversando. Producción, de repente le das una mano a Javier, por favor. Yo voy a primero, antes de dar pase a las preguntas del público, quisiera algunas cosas que yo fui tomando nota de la exposición de Paloma, ¿no? Y que quisiera lanzar un poco como inquietudes, tanto para Paloma como para ti, Severo, y cuando Javier se nos pueda unir con audio, desde luego, para él también. Lo primero era, Paloma mencionó que uno de los objetivos, digamos, que se tiene desde la Asociación de Renovables es, digamos, impulsar el reemplazo de los combustibles fósiles. Mi pregunta es, digamos, si es que la producción hoy día es, Paloma, según entendí, es aproximadamente entre 5 y menos del 10%, y el potencial que tenemos es 10 veces más, yo entendería que el potencial del país es de aproximadamente un 50, quizás 70% de producción de energía eléctrica a partir de las renovables. ¿Eso es así? ¿Estoy quizás equivocado? Y si es que estoy en lo correcto, mi pregunta sería, ¿cómo hacemos para cubrir la otra parte de la demanda? ¿No? Porque estaríamos cubriendo un 50 o 70% a partir de renovables, pero el resto, ¿cuál es el plan? ¿Cuál sería el plan de sustitución de esa otra parte de energía? Me refiero a los combustibles. ¿Para mí o para los dos? Para ti primero, Paloma. Ya, a ver. Sí, o sea, la idea no es desplazar lo que ya hay, digamos, no se puede hacer eso. O sea, y de hecho lo que tú comentabas de cómo, lo que yo comenté de la planificación energética, en el mediano y largo plazo es algo que nos va a permitir establecer esos objetivos de penetración de renovables y cómo y en qué momento los combustibles fósiles van, digamos, reduciendo su participación, ¿no? Ahorita, o sea, todo lo que son las plantas térmicas son estratégicas y bastante relevantes e importantes para la transición energética. O sea, las térmicas juegan un rol importante en la transición energética. O sea, van a
van a complementar, esa es la palabra que es importante, van a complementar el ingreso progresivo de las energías renovables, ¿no? Entonces, pero digamos, yo no, claro, el potencial es alto, y tú me dijiste, claro, con eso que dijimos se reemplaza el 50%, ¿cómo haces con lo otro? Bueno, pero tenemos grandes plantas hidroeléctricas que son parte de la matriz, ¿no? Esas van a seguir ahí. Las térmicas, también tenemos térmicas, eventualmente en el momento que se dará, bueno, cuando ya estemos en un momento distinto, pues ya no operarán y después tenemos, bueno, serán reemplazadas por otro tipo de plantas que le van a dar estabilidad al sistema, como la geotermia, por ejemplo, o también el tema de las baterías, pero creo que hay que verlo, creo que para contestar a tu pregunta, que hiciste eso definiría una planificación energética, y no es la idea desplazar de un solo porrazo lo que tenemos ahora por renovables, o sea, hay que ir progresivamente, ¿no? Y sí, todo lo que es la generación térmica es importante para acompañar ese ingreso progresivo de las renovables, ¿no? Sí, eso es lo que podría decirte. Gracias. ¿Y tú, Severo, cómo ves ese punto? ¿Cómo... Complementar lo que mencionó Paloma, y creo que la última parte lo dijo, es muy importante, planificación. A ver, en Perú tenemos mucho potencial en lo que es generación limpia, ¿no? Por llamarlo general, no más que renovable. Tenemos hidráulicas, un potencial de 70.000 megavatios, que es 10 veces más la que tenemos la capacidad actual de 7.000 megavatios que tenemos con máxima demanda. Tenemos generación eólica y solar casi similar, ¿no? Entonces, tenemos abundancia en lo que es recursos que podemos explotar. Gas también tenemos por 20 años, así que tampoco no es que el gas tengamos a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas que debemos justamente saber cómo explotar de nuestra manera, y es la parte que toca la planificación de la electricidad, ¿no? Y es un tema, creo que importante. En el Perú no hemos tenido planificación de electricidad durante muchos años, por lo cual el crecimiento casi ha sido en base a lo que la gente lo ve como un potencial desarrollo, ¿no? Inicialmente crecimos en hidráulicas. Yo recuerdo que en el año 2000 estábamos con 90 puntos de generación con hidráulicas. Éramos un país que básicamente la oferta era hidráulicas y centrales térmicas con petróleo, ¿no? En el 2004 empezó la era de camisea y crecimos harto en lo que era generación a gas natural. En la actualidad es el 50% de generación de centrales térmicas a gas natural, ¿no? Porque la señal económica fue eso. Camisea es un precio de gas barato, por lo cual las empresas fueron a esa señal de querer invertir más en centrales a gas, ¿no? Creo que lo que toca ahora es una generación renovable, justamente lo que mencionó Paloma, porque los precios son competitivos. Los agentes mismos están viendo como una forma de invertir en renovables porque son precios tan baratos que pueden competir y ganar contratos de manera muy, muy rápida. Paloma ya explicó ya la subasta de renovables que hubo en los últimos años en Perú. Tuvimos 2009-2015. La última subasta renovable bajamos de los precios de solares de 200, que era subasta a 48, casi la quinta parte, ¿no? Y igual tengo que era centrales eólicas, ¿no? 38 dólares megavatio hora. Otros países, Colombia, Chile, están pagando 27 dólares megavatio hora, por lo cual hay todavía mucho que bajar que podemos tomar en cuenta. Por lo cual yo veo que por ahí es donde va a ir la nueva generación renovable que vamos a usar en la producción, ¿no? Y ahí también me quiero un poco explayar, ¿no? Tenemos un problema en Perú, un problema muy grande, que es no hay inversión grande de generación eléctrica desde hace más o menos 6 años. El 2016 fue la última entrada de generación grande de generación. Centrales hidráulicas, Chacras, sobre el Águila, y luego de ahí simplemente ya se dejó ya tener nueva inversión. Hay una generación nueva, pero en capacidades pequeñas, ¿no? En realidad 100 megavatios, 50 megavatios, que en realidad no es tan grande para lo que requerimos. Entonces, ¿qué va a pasar en Perú? En los próximos años vamos a requerir mucha generación grande que entre para cubrir la demanda que está creciendo. Y creo que ahí es donde está el gran potencial de renovable. Siendo tan competitivos con menores precios y a falta de nueva generación en Perú, creo que ya van a ser los principales en querer adjudicarse contratos, tanto ya sea para los usuarios regulados y libres. Y creo que ahí está el potencial que debemos explotar. Obviamente, lo mejor es la planificación, porque eso ayudaría a que estemos de manera más armónica, ¿no? Y es un tema que estaría pendiente, que tenemos que tener como país, ¿no? Planificar bien de qué forma vamos a usar todos los recursos que tenemos en abundancia, porque es la suerte de Perú. Tenemos muchos recursos. Solo falta saber cómo usarlos adecuadamente. Gracias, Renato. No, por favor, Severo. Más bien, aprovecho que estabas mencionando algunos puntos muy, muy interesantes.
me gustaría saber, desde el punto de vista, digamos, de Sinermin, que finalmente quien finalmente aprueba las tarifas eléctricas, ¿no? Y si bien entiendo de que tu gerencia es la, digamos, la gerencia de generación y no necesariamente de tarifa, o en todo caso, corrígeme, pero digamos, ¿cómo es que se plantea? Porque una de las preguntas, de hecho, incluso del público, que planteaba era, oye, si yo comienzo a producir con renovables, ¿qué movimiento voy a tener en la tarifa? Ya nos han explicado, lo explicó Paloma muy correctamente durante su presentación, la caída que hubo en las tarifas eléctricas que provienen de renovables, pero si yo las comparo, por ejemplo, con tarifas de generación eléctrica del gas natural o de repente incluso, no sé si del diésel o de algún producto, otro fósil, que en el Perú creo que no usamos carbón, corrígeme si estoy equivocado, pero me parece que no, para generar electricidad. Entonces, pero ¿qué tan competitivo sería hoy día, con la tecnología que hay hoy día, qué tan competitiva podría ser la renovable? Yo sé, y quiero retirar por un momento de esta ecuación, si se quiere, la obligación que tenemos de ir reduciendo emisiones, me queda claro. Pero quisiera un poco, si es que analizamos la tarifa realmente, qué impacto podría tener. Sí, a ver, creo que es un tema muy importante que se puede explicar, ¿no? De manera muy sencilla. A ver, la tarifa que actualmente paga cualquier usuario regulado principalmente es más o menos $120 megavatio hora, ¿no? En promedio, ¿no? De eso, la mitad es generación. $60 megavatio hora en promedio, ¿no? Y ese precio que pagamos como todo usuario regulado en tu factura, ¿no? En promedio pagamos $60 megavatio hora por centrales de generación. ¿Cuánto cobran las centrales renovables en otros países que han tenido subastas? Chile, Colombia, 32 o 27 dólares megavatio hora. Hablamos cerca de la mitad, ¿no? De lo que se paga en generación. Entonces, si logramos que el país entre una mayor cantidad de generación renovable, va a hacer que la tarifa que ponga generación vaya disminuyendo, obviamente de a poco, no de golpe. ¿Y por qué me detengo ahí? Es imposible que tengamos generación renovable en toda la generación de Perú. Es imposible. La generación renovable tiene una ventaja, es económica, pero una desventaja, que es muy intermitente. Es decir, que varía tanto por el tema de que a falta de sol o de viento, la generación no es controlable. Entonces, y eso lo tienes que manejar con otra generación que sí puede controlar. Y justamente ahí entra a tallar la generación que tenemos en hidráulicas, que se puede manejar con embalses que tenemos, la generación térmica que puede operar de manera rápida y también controlar, ¿no? Entonces, no hay un país que tenga pregeneración renovable porque no lo podría manejar, ¿no? Operativamente. Entonces, es imposible que se dé. Pero sí es muy posible que poco a poco renovable entre de mayor penetración al sistema eléctrico peruano. El estudio que hizo en su momento el COES, el Consejo para el Sistema Eléctrico Peruano, estableció que podemos, entre comillas, soportar, sin tener problemas operativos, hasta un 25% de la generación que sea con generación renovable, ¿no? Lo cual tampoco no tenga problemas de operativos a nivel de mayores costos, porque, y nuevamente lo repito, la flexibilidad de generar renovables se paga por fuera, se llama servicios complementarios. Ese costo se va a incrementar. ¿Baja la tarifa de energía y potencia? Sí, pero se incrementa el costo de lo que es servicios complementarios, ¿no? Debido a que requieres más centrales que estén siguiendo la demanda y siguiendo esta variación que tienen ellos, y eso tiene un costo que puede ser muy caro. La ventaja de Perú es que tenemos centrales a gas que lo pueden hacer, tenemos centrales hidráulicas que lo pueden hacer. Entonces, si aprovechamos bien esa mixtura que tenemos de tecnología, capaz en Perú no sea tan caro y podemos manejarlo, ¿no? Y bueno, en el largo plazo, obviamente, está la llegada de tener tecnologías que mencionó Paloma, ¿no? Es el tema hidrógeno verde, que está trabajando mucho en lugares que justamente va a lograr que lo que usamos con la producción de generaciones a gas se desplace a generación con hidrógeno verde, como nuevo combustible. Entonces, hay un esquema muy, muy interesante que se puede desarrollar. Por eso lado decimos que mientras haya mayor penetración de generación renovable en el Perú, las tarifas de generación van a comenzar a bajar. Y es la parte buena, ¿no? Entonces, la idea siempre es crear el esquema y ver de qué forma quitamos estas barreras que existen para que lleguen ellos, ¿no? Y esa es una propuesta que hemos trabajado como CNI, ¿no? Y también lo explicó bien Paloma, ¿no? Compras por bloques horarios, quitar la obligación de tener potencia firme, que se le pide a las demás generadores, que sea opcional eso ahí, cuestión que se pueda tener una mayor penetración de generación renovable.
Y no es algo que estemos inventando, es algo que utilizan en Chile y en Colombia, ¿no? Entonces, no es que estamos inventando algo o estamos probando algo que no. Ellos lo aplican y ha funcionado. Y por ese lado creo que estamos tomando sus buenas prácticas. Gracias, Donato. Bien, gracias, Ibero. Estamos ya con Javier. Javier tuvo algún problema técnico cuando estábamos iniciando el panel. Quisiera saber, Javier, si es que tú nos escuchas y si te escuchamos. Sí, los escucho perfectamente. No sé si ustedes Perfecto. me escuchan. Te escuchamos muy bien. Javier, quisiera que de repente tú puedas hacer algunos comentarios a la exposición que nos ha hecho Paloma, perdón, pero también me gustaría si es que de repente puedes tocar uno de los puntos que ella mencionó respecto del reglamento de generación distribuida, el punto en el que está. ¿Qué comentarios podrías hacernos al respecto? ¿Cuál crees tú que es la razón por la que finalmente ese reglamento está detenido desde el 2018, como si no fuera importante, cuando, desde mi punto de vista al menos, es sumamente importante? No sé, Javier, adelante. Sí. Primero, sobre la exposición de Paloma, hay un punto muy importante que creo que tiene que quedar en la mente de todos, y es que efectivamente existe un pipeline de proyectos muy importante, con mucha inversión comprometida, y que puede activar mucha mayor inversión y que puede activar muchísimos puestos de trabajo, tanto de mano de obra calificada como de mano de obra no calificada. El problema acá, el gran problema, es la viabilidad comercial de los proyectos. Hoy por hoy, el componente comercial es el determinante, no una cuestión social, no una cuestión de presencia del recurso, no una cuestión de disponibilidad de las tierras, ni siquiera una cuestión de permisos. Es eminentemente la viabilidad comercial. Ahora, efectivamente, hay muchas cuestiones para alcanzar esa viabilidad comercial que están relacionadas con la cuestión regulatoria. Sin embargo, siendo el tiempo transcurrido sin que poquísimas de esas cuestiones regulatorias se materialicen y le den viabilidad comercial a los proyectos, y siendo que los precios, por ejemplo, uno de los termómetros, el precio del mercado libre, cada vez está más alto, y hoy inclusive si se transacen en el mercado libre, muchas generadoras con renovadores no convencionales podrían vender. Ojo, podrían vender, lo que no quiere decir necesariamente que puedan ser bancables, porque yo puedo tener un PPA privado por 1 mega o 2, pero como la demanda es muy atomizada y como el horizonte en la práctica de los contratos es bastante corto, estamos hablando de un promedio de 3 años, la bancabilidad, aún pudiendo comerciarla en el mercado libre, sería bastante limitada, como yo lo puedo ver. Entonces, creo que habiendo probado algunas alternativas que no se han concretado, yo creo que al día de hoy valdría la pena barajar la posibilidad de tener una subasta con algunos ajustes, pero de la vieja escuela, solo por una magnitud mediana de capacidad, porque si no, todavía muchos de estos proyectos están en la etapa inicial, y a menos que seas un gran utility que puedes combinar la capacidad, o sea, respaldar la capacidad de generación con la capacidad que tú ya tienes tradicional, los nuevos actores en el mercado van a tener opciones muy limitadas por la restricción comercial. Ese es un punto que quería comentar, que creo que es muy importante, porque se barajan muchas opciones regulatorias, pero no se concretan, y aún en el caso se concretasen, no necesariamente darían tanta viabilidad. Ese es un aspecto. Luego, respecto al tema de generación distribuida, pasa algo muy parecido. Hoy, en generación distribuida, efectivamente, como mencionaba Paloma, hay muchos proyectos. Hay un proyecto normativo del 2018 que es el más concreto, pero yo recuerdo haber trabajado en un proyecto de norma sobre generación distribuida que ya analizaba proyectos anteriores sobre generación distribuida en el año 2009, hace más de
soy malo en matemáticas, hace más de 13 años. Entonces, hay realmente un problema de falta de decisión política y obviamente de intereses de muchas empresas. Y esto, no es una cuestión por generar polémica ni nada, es una cuestión simplemente de cada compañía defiende sus intereses. Y las compañías de distribución eléctrica, en un momento eran las dos compañías privadas de Lima, pero además hoy se ha sumado con mucha, digamos, proactividad las compañías de distribución eléctrica estatales, que de alguna manera son extremadamente conservadoras, por decirlo de alguna forma, en esta innovación, y de alguna manera, como defendiendo sus intereses, plantean su posición respecto a que esto todavía no está preparado, que todavía no queda claro cómo se va a remunerar a estas compañías por el uso de la infraestructura de red baja tensión, por cómo esto puede generar estrés a la distribución. Y creo que aquí, en este caso específico, falta una decisión política concreta. Y una forma importante de hacer esto, y esto también tiene que ver al final con el negocio, porque esto es un negocio, es las compañías de distribución privadas que están más proactivas, están viendo ya los esquemas de pequeños medios de generación distribuida. Entonces, cuando ellos puedan cambiar el nicho de negocio de la distribución actual al mismo tiempo, a través de una línea de negocio hermana, participar en subastas de pequeños medios de generación distribuida como hay en Chile, por ejemplo, al menos esa oposición o la oposición por ese lado va a ceder. Ahora, eso no debería ser algo que tengamos que esperar. Creo que la decisión política, en este caso sobre todo, se cae de madura. Eso es lo que puedo comentar. Gracias, Javier. Y de alguna manera se cae de madura también, porque, a ver, está claro, Paloma representa a una asociación de empresas privadas, ¿verdad? Pero en el caso tuyo, Severo, tú representando a los Sinermin, que se supone es de alguna manera este agente, digamos, que debe velar por lo mejor, digamos, ¿no? No ni por el Estado, ni por la empresa, como regulador que es, ¿qué podrías comentarnos? Porque yo sí tengo la misma sensación que mencionaba Javier, ¿no? Fíjate que él recordaba que en el año 2009 había habido un proyecto que ya recopilaba otros proyectos anteriores, ¿no? Entonces, en efecto, tenemos 13 años esperando algo que es claramente una necesidad en el país, pero que no termina de descorcharse la botella porque quizás quien tiene que sacar el corcho todavía no quiere festejar. ¿Qué nos puedes comentar, Severo? Sí, capaz recordar, ese todo fue distribuido en la ley del 2006, ¿no? Hace ya mucho tiempo, ¿no? Está en esa ley. Justamente la ley establece la distribuida de cómo se debe hacer, solo que manda que el reglamento sea quien lo implemente. Justamente lo que comenta Javier, de 2010 hubo reglamentos de esa ley y finalmente no salió. Luego salió otra ley más, creo que la ley 2021, creo que fue, que también estableció que distribuida también para lo que son usuarios regulados, y se hizo reglamentar en 2018 y nuevamente se prepublicó por parte del ministerio. Como si digo, ya apoyamos mucho, porque en realidad eran temas técnicos y hicimos apoyar para que se pueda dar, pero desgraciadamente se prepublicó, llegaron comentarios y la nueva administración del ministerio decidió no sacarlo, y a la fecha seguimos igual, simplemente. Es decisión del ministerio de seguir con el proceso de sacarlo o no, esa aprobación, ¿no? Ahora, como bien dice Javier, hay muchos temas que también se debe trabajar ahí, ¿no? Está bien, pongamos las reglas de cómo distribuidora debe entrar a ese mercado, cómo funcionar, pero es obvio que hay un agente que lo va a impedir, ¿no? En el Perú el distribuidor es un comercializador, ¿no? Recordemos que ellos son los que venden energía a sus clientes, que son parte de una sucesión, entonces ellos son los que van a intentar que entren lo menos posible competencia, ¿no? Entonces creo que ese es el problema grande que tenemos. Y es un problema sobre la de Chile, como decimos Javier, ¿no? Creo que ahí se creó empresas generadoras distribuidoras o propia distribuidora, cuestión que como que no pelean, entre comillas, pero en realidad, si digamos que ese mecanismo funciona, tenemos que evaluar si tenemos que separar la actividad de distribución y comercialización que tiene el distribuidor. Como hicieron en Colombia. Colombia está separado. En Colombia existe un distribuidor que solo se separa de la distribución como un transmisor más, y la parte comercial lo hacen los comercializadores, que son otra gente diferente,
y ellos pueden ser distribuidas sin ningún problema. Entonces, es un mecanismo, ¿no? En Chile le valoró mucho esa opción, pero no caminó. Obviamente no se llegó a aprobar ese cambio, ¿no? Ellos querían cambiar ese mecanismo, pero finalmente vimos que no funcionó. En Perú lo comenzamos a discutir como CNMI, como regulador, y obviamente fue una discusión en la cual no había consenso porque se opone a los distribuidores, porque que ahí se les quita gran parte de su actividad, ¿no? Que es comercializar. Pero si quisiéramos como país querer fomentar el distribuidor, tenemos que evaluar esa opción, ¿no? De quitar esa barrera que puede haber, que es justamente el distribuidor. Ahora, nuevamente, la idea de trabajar la propuesta está, la propuesta se trabajó en su momento, creaba dos formas de generación, la distribuida imbuida en el usuario final y la distribuida imbuida en distribución, ¿no? Y cada uno con diferentes actividades, ¿no? La imbuida en usuario final era un usuario que tenía paneles o eólicos en su casa, obviamente ahí podría él manejar su generación, pasaba de ser un consumidor a un consumidor, y eso era factible, pero justamente se permitía ahí. Obviamente tenía que evaluar el tema de no afectar la red, lo que siempre se busca. Y luego trae un generador que se instalaba en generación y distribución, ¿no? La parte de distribución directamente, y operaba con un generador más. Podía vender con contratos a quien quisiera, tanto libre como el mismo distribuidor, ¿no? Solamente ahí se le quitaba las barreras que el distribuidor no le impide que lo haga, porque obviamente él competía con el distribuidor, ¿no? Para vender a sus clientes. Eso está dentro del marco del reglamento que se prepublicó y que estuvimos de acuerdo como señalé, ¿no? Y obviamente luego estaba el tema de qué hacer con la sobreoferta, aquel que tiene más generación de la que puede vender, ¿no? Entonces estaba en el metering como una forma de solución, ¿no? Había como un año en la cual tú, si inyectabas más, lo puedes usar, y no pasé el año y ya no lo usabas, lo perdías, ¿no? Y así cada año se daba el link metering, ¿no? En ese momento no vimos que se aplique el tema de pagable, porque creemos que no es una adecuada señal, porque en realidad, entre comillas, son autoproductores, entonces no deberían rentar con lo que están produciendo de más, deberían buscar siempre solamente hacer su consumo propio. Eso se puso el límite como opción, ¿no? Pero bueno, como te digo, como si bien hemos ayudado en el tema de desarrollo y hemos propuesto, pero finalmente creemos que la decisión final se ha tomado, ¿no? Y estamos en ese problema como país, ¿no? El que tiene que ser el corcho, ya no lo hace y no sabemos cómo hacer que lo haga, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos en varios temas, lamentablemente no terminamos de descorchar la botella, porque como mencionaba Javier, lo que falta es decisión política, ¿no? A veces los tomadores de decisión en nuestro país a veces están preocupados solamente en salir en fotos y no en tomar la decisión realmente, ¿no? Así que bueno, estamos complicados y cada vez seguramente más complicados por esa falta de capacidad de toma de decisión, ¿no? Hay una pregunta, el doctor Erwin Plek, desde Chile, manda saludos, pero además nos dice, la pongo en pantalla mejor, dice, ¿qué porcentaje representa la electricidad en la canasta energética del Perú? ¿No? Es decir, no sé si de repente tú, Severo, ¿quieres contestar eso o...? Muy buena pregunta, en realidad. No es tan grande la electricidad, creo que los energéticos otros son mayor porcentaje. No tengo la cantidad en la cabeza, como para responderle. Ok, y tú, Paloma, ¿quisieras agregar algo? De repente tú tienes ese dato más fresco. Estás muteada, me parece. No, no, la verdad tampoco tengo el dato, entonces tenemos ahí una tarea que hacer con Severo, porque es una muy buena pregunta, pero no sabría decirte. Yo entiendo que la pregunta del doctor estaba vinculada a una segunda parte que él mencionaba, que está ahora en pantalla, y dice, la descarbonización debe incluir sacar en algún momento las termoeléctricas de la generación eléctrica, hacerlas 100% renovable y desplazar los combustibles fósiles en otras aplicaciones como transporte, calor, etc. ¿Hay un plan a largo plazo para llegar a las emisiones cero en el Perú? Sí, creo que esa parte bueno, la electricidad en el Perú es relativamente limpia, ¿no? Sí. Usamos como insumo la central de generación hidráulica, casi 50% de la generación es hidráulica. La que sigue centrales a gas, ¿no? Que es la menos contaminante. Y luego usamos las renovables pequeñas que hemos mencionado, el 5%, por lo cual en realidad casi nuestra matriz en electricidad no es tan contaminante, ¿no?
creo que la parte más conveniente de Perú es el transporte público o transporte privado, justamente de petróleo, y en la cual ya la idea es entrar a la electromovilidad, ¿no? Que es otra opción más de justamente reducir la emisión, ¿no? Ya poner autos eléctricos que ayuden a que se reduzca eso. Yo creo que ese informe sí lo vi que trabajó, creo que el MINAM trabajó, y en la cual el énfasis mayor estaba en la parte de la electromovilidad, ¿no? El transporte público, reducir la cantidad de consumo de petróleo y reducir la huella de CO2. Ahora, existe una meta como país, que sepa no hay, pero sí hay qué herramientas usar para disminuir, ¿no? La idea siempre es que en el Perú se tenga que usar menos petróleo y carbón. Una central de carbón ahí en Perú, por si acaso, 140 megavatios, central de hilo de carbón, pero que ya está subiendo, ya está pagando ya, porque justamente Engie, que es el dueño, está en un plan de retiro de carbón de Sudamérica. Comenzó en Chile, Brasil, ahora está en Perú sacando central, que este año deja de operar ya. Y solamente teníamos generación únicamente hidráulica, gas y petróleo. Entonces la idea es no usar petróleo. Y en el proceso de petróleo usar otra generación que sea las renovables que estamos mencionando, ¿no? Como insumo. Pero ese plan lo maneja más el MINAM, ¿no? Como matriz grande de qué reducir como método de carbono cero. Yo tampoco no tengo claro qué porcentaje representa la electricidad en la canasta energética del Perú, pero lo que sí recuerdo con bastante claridad es que el transporte representa entre 45 y 55% del total de energía que genera o que necesita el Perú, ¿no? Y ahí mi pregunta es, porque mencionaste, Severo, ¿cómo hacemos para sustituir tamaño volumen con vehículos eléctricos? O sea, a mí sinceramente me parece que claro, es un buen deseo, ¿no? Pero lo veo poco probable, ¿no? Además por las capacidades que tenemos en el mismo país de carga, dónde vamos a cargar. Sé que hay muchísimo, la tecnología ha avanzado mucho, sé que es mucho más fácil hoy cargar, pero lo veo un poquito, digamos, que pretender ese número va a ser un poquito difícil. No sé cómo lo ven ustedes. No sé si de repente tú, Javier, quieres hacer algún comentario al respecto, y luego de repente Paloma nos comenta también. Sí. Respecto a la consulta del doctor, no tengo el dato exacto, pero digamos, es importante partir de la posición del Perú o de la posición del Perú en el mundo. Entonces, el Perú, los principales consumos energéticos del Perú son mineros. Entonces, el Perú es básicamente un país, digamos, industrial base, industrial primario exportador. Entonces, como tal, su principal demanda energética no es urbana, como en los países desarrollados, es principalmente industrial. Efectivamente, el transporte tiene un componente muy importante, pero por eso es tan importante justo el tema que comentabas, que se va a discutir en próximas fechas respecto a la introducción de energías renovables en la minería, en los procesos mineros. Por eso es tan importante. Entonces, regresando, llegar al consumo o llegar a ser net cero pasa principalmente por los procesos industriales y los procesos de transporte. En los procesos urbanos, no sé si para bien o para mal, creo que más para mal, por ejemplo, el Perú no conoce o no está acostumbrado a usar, por ejemplo, aire acondicionado. Es muy raro, a menos que sean en oficinas, y cada vez hay menos gente en las oficinas. Entonces, creo que el camino a net cero, al menos en Perú, que ya de por sí tiene un componente renovable bastante alto, es en procesos mineros, en procesos industriales, obviamente, intensivos en energía, y en procesos de transporte. Gracias, Javier. No quiero dejar de, en todo caso, para cerrar ese tema del doctor Pret, porque nos ponía un comentario final, nos decía que en Chile la electricidad representa solo el 22% de la energía consumida por matriz eléctrica chica dentro de la gran canasta eléctrica. En otros países no es muy diferente. Por lo tanto, no se concentren solo en electricidad, sino en energía. Mejor. No sé, ¿alguien quería hacer algún comentario al respecto? No.
Ok. Casi ya terminando los comentarios del público que no han sido todavía atendidos, hay uno que es un poco largo, ¿sí? No sé si vamos a poder tenerlo en pantalla. Vamos a hacer todo lo posible. Dice, en Perú, los costos de integración de las renovables no convencionales las hacen más caras que las unidades térmicas de generación a gas natural. La reducción futura de los precios de inversión de las centrales eólicas y solares no se podrán reflejar en las tarifas eléctricas hasta más allá del 2031, porque Osinermin decidió ampliar la vigencia de los contratos de licitación a largo plazo, decisión que ha perjudicado al usuario y gerenciado a los generadores y distribuidores. Antes de darle la palabra a Severo, que de alguna manera está mencionado casi directamente, quisiera escuchar a Javier, que algo de eso también mencionó anteriormente. Sí, yo creo que la participación en las subastas de 28832, las subastas para las empresas distribuidoras, es importante. No tengo exactamente ese dato de la prórroga de los contratos, ni por cuánto volumen se han prorrogado. Si es así, pues qué mal. Pero en línea con lo que iba en mi primera intervención, yo creo que hoy la sobreoferta cada vez se está reduciendo más. Hay proyectos que están en el pipeline o que tienen concesión definitiva de grandes centrales de generación hidroeléctrica que por cuestiones comerciales y por cuestiones ambientales no se van a hacer. Y ahí hay unas cuestiones que sincerar respecto al pipeline hidroeléctrico. Creo que ese es un tema importante. Hay al menos 2 o 3 de las grandes hidroeléctricas que fueron promovidas en su momento con concesión definitiva, entonces que de alguna manera están siendo esperadas, que sus propios sponsors, en un caso, puedo decirlo, me consta, no lo van a hacer. Y entiendo que están viendo el tema de cómo liberar. Bueno, yo creo que no deberían liberar nada, simplemente pues se come la garantía, ¿no? Pero más allá de eso, creo que la sobreoferta no va a durar. No va a durar más de 3, 4 años con la confianza que teníamos durante los últimos 6 años, porque siempre hablábamos de sobreoferta es un término que ya se nos ha tatuado un poco en la mente, pero los precios en el mercado libre ya lo están demostrando. La sobreoferta va a acabarse no dentro de mucho, y creo que una subasta pura y dura al menos podría ayudar, y si no, resolver los problemas regulatorios que ya se han planteado tantas veces y ver cómo nos va. Yo daría una idea de respecto a estos cambios regulatorios concretos para poder comerciar en el mercado libre de energía y potencia, que solo se comercia energía, y ver cuántos PPA se concretan. No quiero ser pesimista, yo creo que no necesariamente muchos PPA se concreten, sobre todo de desarrolladores independientes. De utilities grandes que tienen una capacidad de respaldo, va a fluir porque lo metes en tu portafolio. Pero de nuevos actores, probablemente no se concreten tanto porque nadie te banca un PPA de 3 años por 1 mega o 20 PPAs de 1 mega por 4 años o 5. Está bien difícil. Entonces, creo que una subasta, lo de 28832, el dato que mencionaba la persona que comentó no lo tengo a la mano, entonces creo que ya le dejo la pelota a Severo. Sí, capaz un poco explicar, ¿no? Creo que, a ver, para comenzar, a ver. Esta ley de 2006, 32, en realidad establece que cada distribuidor es quien decide en qué momento convocar nueva subasta de suministro, ¿no? No es que Osinermin decida que uno lo convoca. Igual también decide en qué momento la empresa decide modificar un contrato, no sea empleo o no. No es que Osinermin lo haga, no es que Osinermin es quien haga la modificación o convoca licitaciones de suministro, ¿no? Eso lo hace cada empresa distribuidora. Ahora, poniendo números, ¿no? En la actualidad estamos contados como 4.000 megavatios de capacidad para el mercado regulado, ¿no? Lo cual, obviamente, por el tema de la pandemia y todo lo que ha habido a nivel de falta de crecimiento, originó que las festivas estén submatadas, es decir, que tenga más contrato que su demanda real. Y eso originó que, bueno, el Estado, ¿no? El Ministerio decida
que puedan ampliar su contrato, ¿no? ¿Cuánto ampliaron? 800 megavatios, cerca del 20%, ¿no? Por unos años más lo ampliaron para justamente cubrir esa diferencia. Fue un reglamento que sacó el ministerio y que permitía que ellos puedan ampliar, y bueno, lo hicieron negociando con los generadores, y eso es lo que se hizo, finalmente se aprobó, ¿no? No es que Sunemin aprobó el cambio total, como mencionan, ¿no? Ahora, ¿qué se viene de acá más adelante? Eso no va a comenzar a vencer. Justamente este 2022 vencen 600 megavatios de contratos, ya de que se firmaron en este marco esta nueva ley de 2006, pero obviamente como la tenían subcontratados, no hay nueva subasta porque están llegando con su demanda con sus nuevos contratos, pero van a vencer más los siguientes años. El siguiente grupo que viene es 2024-2026, que vencen más o menos 1.500 megavatios, ¿no? Y el 2028 vencen casi 1.500 más megavatios. Entonces, van a haber nuevas subastas, sí, de cantidades grandes, ¿no? Que se van a comenzar a convocar. Entonces, eso es lo que se va a dar. Y como bien dice Javier, la capacidad eficiente que tenemos se va a acabar. Porque justamente todos hablan que estamos con sobreoferta, pero no hablan que sobreoferta es generación en petróleo, que es cara, como dijimos, es contaminante. Entonces, una acción que no debemos usar, a menos que sea por emergencia, por momentos de que tengamos algún evento no previsto, ¿no? Pero no debe ser usado de forma permanente, por lo cual, pues creemos que el mecanismo es que estas nuevas ofertas que vengan de generación sean centrales eficientes, y creo que ahí está claramente demostrado que las centrales solares y eólicas son las más eficientes que tenemos en la actualidad, ¿no? Para el tema de competir. Ahora, coincido con Javier lo que está pasando. En la actualidad, sin hacer ningún cambio, justamente esta explicación que hacemos de tarifas en base que hacemos cada año, hemos visto que hay proyectos que están entrando de generación renovable, visto el próximo año. Centrales como la central solar Clemency, central solar Guaira Ampliación, que son de Enel, y la central eólica Punta Lomitas, que es de Engie, ¿no? ¿Cómo están entrando? Los libres, ¿no? Están firmando contratos con clientes libres en base a un mecanismo que se llama certificado de energía renovable, ¿no? Obviamente, como sabemos, las grandes empresas mineras están buscando siempre su certificado es decir, que demuestren que su producción no deja huella de carbono. Entonces, cada vez están pagando algo más por esa generación renovable. Y los precios que están firmando son precios muy competitivos. También actualmente cliente libre. Promedio 35, 37 dólares megavatio hora como precio promedio. Entonces, y nuevamente coincido con Javier, ¿no? Si no hacemos los cambios, si no hacemos las mejoras, van a entrar renovables de manera muy pequeña, pero beneficiando más que nada a clientes libres, más que regulado. Y justamente pues nosotros proponemos cambiar una vez para permitir que haya un mercado más fluido, ¿no? Y obviamente creo que este inicio de los cambios es justamente permitir que entren al mercado regulado, permitir los compras en bloques y también lo que es separadas por energía. Pero luego vienen más cambios, porque estos renovables y esta transición origina que sea más continuo lo que tengamos que cambiar como regulación, ¿no? Porque en realidad, si antes pensamos cambiar una ley cada 10 años, con esta nueva tecnología que está llegando, tienes que cambiarlo cada 5 o cada 4, porque esta nueva tecnología que llega te va a hacer que tengas que nuevamente adecuar tu regulatorio a estas nuevos avances que tenemos. Entonces, nosotros vemos que esto es un inicio en el cual esperemos que sea el primer paso del cambio que estamos proponiendo, y que luego también agreguemos más cambios que mejoren más y permitan una generación más eficiente. Es un poco lo que estamos buscando. Gracias. No, gracias, Severo. Vamos a ir cerrando la transmisión. Me gustaría cederle la palabra a Paloma, que le hemos mantenido callada, hemos acaparado la conversación, y quisiera que ella nos dé algunas palabras antes de tener que cerrar. Sí, no te preocupes. Estoy de acuerdo con todo lo que mencionó Severo y Javier. Creo que sí hay espacio para las renovables en los próximos años, y hay que aprovechar sus bajos costos, ¿no? Sobre todo la eólica y la solar, para poder tener un impacto positivo en la tarifa. Y creo, por ejemplo, si en las licitaciones del mercado regulado, en las de largo plazo, se pudiese, ojalá, tener licitaciones por 15 años, por ejemplo, yo creo que eso permitiría el tema que decía Javier, ¿no? La bancabilidad de los proyectos. Porque sí, un PPA de menos de 15 años, un proyecto así no te lo va a financiar ningún banco, pero si se pudiese lograr que en esas licitaciones de largo plazo las distribuidoras liciten por 15 años, yo creo que ahí sí podrían entrar algunos proyectos de empresas que no son tan grandes, ¿no? Con espaldas financieras fuertes y que pueden hacerlo por sí solos, ¿no? Si es que se pudiese, ¿no? Si no, sí, estoy de acuerdo con Javier que va a ser difícil, ¿no? Y ahí hay que ver las formas de darle más espacio
a los otros desarrolladores, ¿no? No solamente a los clásicos utility grandes. Y lo que yo veo en términos de desarrollo es que hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimos actores nuevos que también quisieran tener esa oportunidad, ¿no? Y ahí sería interesante poder retomar el tema de la subasta, ¿no? Que está un poco ahí silenciado, digamos, ¿no? Creo que el anterior ministro lo dijo, pero en realidad se refería a las licitaciones. Entonces, digamos que vayamos con el tema de las licitaciones, de estos cambios de corto plazo, la separación de los mercados de energía y potencia, veamos qué sale de eso y ojalá pues eso genere la competencia que desea generar y ver después, ¿no? Si ahí el objetivo es generar también entrada para otros tipos de actores, ver otras formas, ¿no? Pero sí, creo que ahí tenemos que aprovechar estas tecnologías que son bastante ya baratas y que, bueno, nos pueden ayudar a reactivar la economía, a generar muchos puestos de trabajo y a reducir los costos, ¿no? Que es lo más importante. Eso quisiera agregar. Gracias. Estás en mute. Gracias, Paloma. Ahora soy yo el que se quedó en mute. Gracias por avisarme. No sé, Severo, si quieres dar alguna palabra muy corta final. Estamos por cerrar. Sí, por mi lado nada más. En realidad, como siempre decimos, es como si también estamos siempre interesados en abrir más el mercado y que tengamos mayor competencia, ¿no? Y por eso creemos que las renovables son una gran competencia que va a hacer que el mercado sea más dinámico, ¿no? Y va a ayudar a que tengamos, no repito, tanto los usuarios libres como regulados, por lo cual es un interés, ¿no? Que cada vez tengamos competencia que permita que el usuario tenga menores costos, ¿no? Gracias. Gracias, Severo. Javier, las últimas palabras antes de cerrar. Sí, nada, quiero agradecerte, Renato, muy buen evento, gracias, Paloma, ha quedado muy claro las actividades de la SPR y lo bien organizados que están, a Severo, como siempre, muy preciso. Solo, justo lo que mencionaba, quiero agarrarme lo que mencionaba Severo hace un segundo nada más, el tema de la competencia, no solo en el tema de desarrollo de proyectos, en todos los aspectos es fundamental. Hay muchos temas relacionados con la libre competencia que tienen que manejarse en el sector eléctrico de mejor manera, tanto en el tema comercial como en el tema de desarrollo de proyectos. Hay muchísimo interés, yo les puedo decir por la experiencia, hay muchísimo interés, a pesar de todo lo que ya todos tenemos en el radar, hay muchísimo interés en el desarrollo de renovables para el Perú de todas partes del mundo. Eso es lo que les puedo comentar y gracias, Renato, por el espacio. No, por favor, gracias a todos ustedes y como este es un espacio de opinión, voy a permitirme cerrar con un comentario que quizás no guste, quizás sí guste, pero eso es lo que menos importa. Creo que es momento de que podamos tomar decisiones como país que vayan más allá de los intereses, de lobbies, incluso de algunas situaciones que a veces no son muy, muy santas, por decirlo de algún modo. Somos un país y este país tiene que andar y tiene que normarse en base a las necesidades de la población y no digamos, a intereses. Hay muchos reglamentos pendientes, el de potencia firme, el de generación distribuida, desde hace mucho tiempo, como lo hemos conversado hoy y como lo sabemos todos, y creo que sin duda la SPR es un agente que tiene que impulsar estas cosas y tiene que sacudirse, digamos, de que sin duda yo he dirigido un gremio o más de un gremio y sé perfectamente lo difícil que es sacudirte de tus afiliados o de los intereses de ellos, pero finalmente, digamos, hay que encontrar ese punto medio donde nos toca hacer lo que convenga finalmente a la actividad, ¿no? Y por otro lado, si bien es cierto, el MINEM parece estar dormido desde hace una cantidad de tiempo respecto a estos temas, o quizás asustado, no lo sé. Lo cierto es que creo que también el OSINARMIN es un llamado a tomar una posición un poco más activa y no solamente de esperar.
¿no? Finalmente es el regulador y le toca, pues, velar por el interés finalmente de los usuarios. Y nada más. Muchas gracias. No se vayan porque nos quedamos a hacer una sesión de networking como siempre en las anteriores transmisiones. Agradecer a las personas que nos siguen y como les comenté, el día 30 de marzo vamos a tener una nueva transmisión con el tema de la transición energética desde la óptica de la minería. Gracias y buenas tardes. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, conoce a tus clientes y desbloquea el poder de los datos para mejorar tu estrategia de pricing.